where the booze be. I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid to kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a loose leaf. ¿Qué onda, gente del Ejecutivo Fibonacci? El día de hoy vamos a hacer un nuevo video y esta vez vamos a empezar con un nuevo proyecto llamado Cachimbeando. Ya estábamos hablando en el video anterior llamado Intro, lo pueden checar, en donde desarrollaremos los diferentes cursos de las distintas universidades, específicamente en el primer ciclo, o también llamados cursos generales. El día de hoy vamos a empezar con el desarrollo del curso de el desarrollo del pensamiento lógico, así se llama, o lo podemos llamar lógica. En algunas carreras se llama matemática finita. Pero bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a ver hoy va a ser proposiciones. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué carajos es proposiciones? ¿Por qué lo mencionan tanto? ¿Por qué es tan esencial cuando se empieza a desarrollar el tema de matemáticas o al momento de que se quiere entrar a conjuntos? Bueno, vamos a ver, mira. ¿Qué es una proposición primero? Una proposición es una expresión, enunciado, oración que se puede clasificar como verdadera o como falsa, sin ambigüedades. ¿Por qué digo sin ambigüedades? Porque hay algunas expresiones que pueden ser verdaderas y falsas, que no especifican ninguna de las dos, ¿ok? Tiene que especificar. Ya, muy bien. Vamos a ver. Las proposiciones se pueden denotar de la siguiente manera: P1, P2, P3, P4, hasta P sub n o como P, Q, R, S, T, U, el abecedario, papu. Vamos a ver. Como estamos hablando de que una proposición puede ser verdadera o falsa, estamos hablando sin querer del valor de verdad de una proposición. ¿Cómo lo vamos a denotar? El B de P o el B en P es verdadero, o el B de P es falso. Solamente dos posibilidades. Ok, vamos a ver un par de ejemplos. En el primero nos dicen: César Vallejo nació en París. Esta es una proposición. ¿Por qué? Porque puede ser verdadera o falsa, sin ambigüedad. No hay ambigüedad acá. Entonces dime, César Vallejo nació en Perú, en París, ¿verdadero o falso? Falsazo, pues, peruano, papo, ¿qué pasa? El enunciado B nos dice: 2 más 3 es menor que 10 menos 3, ¿verdadero o falso? Esto es recontra verdadero, pues, papo. Entonces, ¿qué? Ambos enunciados son proposiciones. ¿Por qué? Porque se puede clasificar como falso y verdadero sin ambigüedad, ¿ok? Ya está. Vamos a ver una pequeña observación. Vemos el primer enunciado. ¿Qué edad tienes? Vive el Perú y prohibido fumar. Ok, ¿qué carajos son estos? ¿Serán proposiciones o no? A ver, ¿qué edad tienes? Es una pregunta. ¿Se puede clasificar como verdadero o falso? ¿Será que qué edad tienes es verdadero? ¿O qué edad tienes es falso? Nel, papu, eso no es proposición. Vive el Perú es una expresión, tampoco es proposición. Prohibido fumar tampoco es proposición, porque no sabes si es verdadero o falso. ¿Qué carajo? Ya, el siguiente nos dice: él está jugando tenis. X más 2 es mayor a 5. 2x más 3y es igual a 8. ¿Qué me puede decir eso? ¿Será proposición o no será proposición? Y si no es proposición, ¿qué carajos es? Ya, mira. Cuando te mencione él, ella, ellos, nosotros, de esa manera, y te mencionen letras como X, Y, Z, tipo variables, cuando las relacionas con ecuaciones, o inecuaciones en este caso, cuando aparezcan enunciados de esa manera, en donde no se especifique su valor, estos se llamarán enunciados abiertos. ¿Por qué? Porque si tú reemplazas a esta X por un valor, entonces esto de acá se transforma en una proposición. ¿Cómo así? Mira, reemplaza al X, por ejemplo, por 4. Ya, 4 más 2 es mayor a 5. ¿Será verdad o falso? ¿Es verdad sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es una proposición, porque ya adquirió el valor de verdad, ya no puede ser falso, no hay ambigüedad, solamente es verdad. 2x más 3y, dale valores al x y al y, de tal manera que se cumpla la igualdad o que no se cumpla. Entonces va a haber solamente una posibilidad, que sea verdadero o que sea falso, ¿ok? Ya está. Entonces, esto de aquí lo vamos a llamar enunciados abiertos, porque al momento, son enunciados que si se reemplazan por un valor, por un valor o por un objeto, un nombre, pueden ser verdaderos o falsos, se convierten en proposiciones, ¿ok? Esos son los enunciados abiertos. Estos de acá no son enunciados abiertos, porque no hay una letra que reemplazar aquí, o una palabra, o una situación, o un objeto, de tal manera que se vuelvan proposiciones. Estos no son, ni siquiera son enunciados abiertos, ¿ok? Esto sí.
Y ahora vamos a ver la clase de proposiciones. Tenemos las simples y las compuestas. A las simples también las llaman como atómicas o elementales. A las compuestas también las llaman como moleculares o coligativas. Muy bien. Pero ¿qué de especial tienen las proposiciones simples? Las proposiciones simples se caracterizan porque tienen un solo sujeto y un solo predicado. Nada más. Por ejemplo, Juan es médico. Juan, sujeto, es médico, predicado. El otro, el número 7 es primo. El número, sujeto, es primo, predicado. El ángulo recto mide 90 grados. Y así simplemente, ¿ok? Muy simple. Sujeto, predicado. Nada más. Las proposiciones compuestas, ¿qué tienen de especial? Las proposiciones compuestas están formadas, porque no quiero repetir la palabra compuesta, están formadas por proposiciones simples. Pero nada más por eso, no. Por proposiciones simples unidas por algunas palabras especiales, las cuales pueden ser estas, mira. Puede ser la O, puede ser la I, puede ser el sí entonces, puede ser el sí y solo sí, y bueno, y un poco más. Ok, pero ¿qué carajos son estas de acá? A estos de acá se les llama conectivos lógicos. ¿Por qué? Porque conectan proposiciones lógicas. Es un poco raro el nombre, pero sí. Ok, miren. Entonces, las proposiciones compuestas son conjunto de proposiciones que están unidas, proposiciones simples, que están unidas por conectivos lógicos. Por ejemplo, la tiza es blanca, es una proposición simple. Sujeto, predicado. Y, acá está el conectivo lógico, y 6 es un número primo. 6, sujeto, es un número primo, predicado. Entonces, mira, tenemos una proposición simple y tengo otra proposición simple, unidos. Ya bueno, no lo voy a anotar mejor, pero unidos por un conectivo lógico. Acá, la luna no es un satélite de la Tierra. ¿Y eso de acá también será por una proposición compuesta? ¡Claro! El no también es un conectivo lógico, ¿ok? Vamos a ver por acá. El no también es un conectivo lógico. Muy bien. Si trabajo, entonces cobraré mi sueldo. El sí, entonces, es un conectivo lógico y está conectando la proposición P, que es trabajo, si trabajo, con la otra proposición Q, que es cobraré mi sueldo. Proposiciones simples. Conectan proposiciones simples. Eso son proposiciones compuestas. La composición de proposiciones simples. Muy bien, eso es todo hasta ahora. Y bueno, gente, continuando, nos encontramos con la parte en la que vamos a ver operaciones con las proposiciones. Vamos a ver conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, negación, condicional, bicondicional, lo que ya más o menos viste en la academia, o lo poco que te han enseñado en el colegio. Etapa de cuarto, quinto, por ahí más o menos. Ok, entonces vamos a ver acá, por ejemplo, conjunción. ¿Qué carajos es esto? Conjunción se le llama a una nueva proposición compuesta, la cual está formada por dos proposiciones simples unidas por el conectivo lógico y. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, el cual nos dice Juan es médico y la otra proposición simple es José es profesor. ¿Por qué conectivo lógico están unidos? Por el i. Vamos el i, entonces ¿cómo se leería? Juan es médico y José es profesor. Eso es lo que llamamos una conjunción. Conjunción es una nueva proposición, ¿ok? Pero compuesta. Muy bien, entonces en lo que nos vamos a centrar, lo más importante, lo más relevante en esto es que la conjunción se caracteriza porque cuando ambas proposiciones tienen valores de verdadero, entonces se dice que la conjunción es verdadera. En los otros casos es falsa. ¿Cómo así? Verdadero. Cuando uno es verdadera y la otra es falsa, acá es falsazo. En el caso viceversa, también falsazo. Y que ambos sean falsos, recontra falso. Ya está, eso es lo que vamos a tener en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. Entonces veamos lo que es disyunción inclusiva. ¿Qué carajos es esto? Disyunción. La disyunción tiene que ver con la posibilidad. Dos posibilidades, ¿ok? Bueno, puede haber más, pero posibilidades, ¿ya? Ok. Disyunción inclusiva. Un ejemplo de eso acá, podríamos ver en esto. La luna es azul, una proposición simple.
y 3 es un número primo, otra proposición simple. Pero ¿qué especial tiene la disyunción inclusiva? ¿Ok? Inclusiva. Bueno, esta de acá está representada por el conectivo lógico O. Pero es una O especial, ya vamos a ver cuando vamos a ver más adelante. Es una O especial, mira, la luna es azul, O3 es un número primo, una O especial. Y esta O especial, en su tabla de verdad, ¿cómo es? Ah, ya, pues mira, solamente basta con que una de las proposiciones tenga valor de verdad verdadero para que la disyunción sea verdadera. ¿Cómo así? ¿Verdadero, verdadero? Verdadero, papus. ¿Verdadero, falso? Como uno es verdadero, esto es verdadero. Y aquí, como esto es verdadero, esto es verdadero. Como acá ninguno es verdadero, pues es falsazo. ¿Ya está? Hasta ahí nada más, papus, fácil. Vamos a ver la disyunción exclusiva. Exclusiva. ¿En qué se diferencia la exclusiva de la inclusiva? ¿Ah? También es una OA similar. El ejemplo, César Vallejo nació en Perú, no es fácil. O César Vallejo nació en París, es una O también. Pero ¿en qué se diferencia esta O de esta O? César Vallejo pudo haber nacido en Perú y también pudo haber nacido en París a la vez. No, ¿sí o no? Claro que no, pues. La O inclusiva considera el caso en que ambos sean verdaderos, en que ambos se cumplan, ¿ok? Ambos sean verdaderos. Esta O no es esta O inclusiva, porque César Vallejo no pudo haber nacido en Perú y a la vez haber nacido en París. Entonces es una O especial. ¿Cómo la vamos a llamar? Disyunción inclusiva, O exclusiva, O fuerte también la llaman, O fuerte. Entonces, ¿cuál es la tabla de verdad de esta O fuerte? O disyunción inclusiva. Muy bien. Este tiene algo particular, que cuando ambos valores de verdad son distintos, entonces se dice que la disyunción exclusiva es verdadera. En los demás casos en que son iguales, se dice que la disyunción exclusiva es falsa. O sea que sería verdadero, acá sería falso, acá sería recontra falso. Muy bien, la negación es la parte más fácil. Simplemente es considerar el valor opuesto, el valor de verdad opuesto al que tiene actualmente. Entonces acá sería verdadero, acá sería falso, si acá es falso, acá sería verdadero. Un ejemplo sobre esto es 5, un espacio, es un número par. Entonces acá sería 5 no es par, todo es un número par. También se puede escribir como no es cierto que 5 es un número par, es falso que 5 es un número par, y bueno, demás. La condicional. Tener en claro que todas estas de acá son proposiciones, ¿ok? No son simples palabras, son proposiciones, solo que son compuestas. Ya, condicional. Un ejemplo sobre esto. Tenemos un espacio, estudio, un espacio más, apruebo. ¿Qué no se debe ir acá? Una condicional, una condición. Si hago algo, condición. ¿Sí? Entonces. Sí, entonces, sí. Entonces. Sí, entonces. Sí, entonces va a representar a la condicional. Si estudio, entonces apruebo. ¿Ok? Proposición, proposición. Dos proposiciones simples unidas por el conectivo lógico. Sí, entonces. ¿Ya está? Pero ¿cómo es su tabla de verdad aquí? A ver. Te voy a poner un ejemplito, ¿ya? Supongamos que el papá de Carlos le promete a Carlos que lo va a llevar al cine si es que él saca buenas notas. ¿Ok? Si saca buenas notas, te lleva al cine. ¿Ya? Ya. Saca buenas notas. Lo llevan al cine. Ambos casos ocurren. Saca buenas notas y lo llevan al cine. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál tiene más sentido? Si el papá le dijo que si saca buenas notas, lo lleva al cine. Entonces, es verdadero. Cumplió con lo que prometió. Ok. Saca buenas notas y no lo lleva al cine. ¿Tiene sentido eso? ¿Será correcto eso? Si saca buenas notas, pero su papá le dijo que si saca buenas notas, le llevaba al cine, pero no lo llevó. Entonces, ¿qué es? Falsazo. Su viejo es un mentiroso. ¿Qué fue? Ya. Ahora supongamos que no saca buenas notas. Lo lleva al cine. ¿Verdadero o falso? ¿Falsazo? Nel. Él dijo que si sacaba buenas notas, lo llevaba al cine. Pero no dijo nada sobre si sacaba malas notas. Entonces, verdadero, papo, se fue. Falso, falso. No saca buenas notas, no lo lleva al cine. También verdadero. No dijo nada sobre no sacar malas notas. ¿Ok?
Ya, vamos a ver la parte. Ok. Quiero aclarar que esta parte condicional es la que vamos a estar usando más adelante, es muy importante, de hecho es la más importante de todas estas de acá. Es la proposición más importante que vamos a usar, exclusivamente se usa para hacer demostraciones, lo cual vamos a hacer un poco más adelante. Y bueno, bicondicional. Bicondicional también es una proposición compuesta por dos proposiciones simples unidas por el conectivo lógico sí y solo sí. También lo podemos encontrar como sus sinónimos, o en otra forma de escribirlo, siempre y cuando, bueno, sí, siempre y cuando y demás. Ok. Bicondicional. ¿Cómo es su tabla de verdad? Muy bien. En la bicondicional se caracteriza porque ambos se cumplen, ¿ok? Ambos tienen que ser o verdad o falso. Si ambos son verdad, es verdadero. Si ambos son falsos, también es verdadero. En caso contrario, ambos son falsos. ¿Verdad, verdad? Verdad. Falso, falso. Verdad. Diferentes. Falsazo. Falso, verdadero. Falsazo. Mira, fíjate bien. En la bicondicional, con la O fuerte, tienen una similaridad. Cuando son iguales, es verdadero. Cuando son iguales acá, es falso. Es el opuesto. Ok. Ahora miren, en la conjunción, los conectivos lógicos pueden ser y, además, pero, a la vez, etc. Disyunción exclusiva. Digo, la inclusiva. En la disyunción inclusiva tenemos el conectivo lógico o, y bueno, pueden haber más. En la disyunción exclusiva se puede escribir o siempre y cuando ambas proposiciones simples sean exclusivas. No pueden ocurrir a la vez. ¿Ok? Se puede poner simplemente o, siempre y cuando se cumpla eso. Otra forma es escribirlo de esta manera. El O, enunciado, y acá un O, medio. O, enunciado, O, P, O, Q. Se puede escribir de esta manera más. O, P, O, Q. Es división exclusiva. Ok, la negación es más simple. Siempre es un OP. No P, es falso que P, no es cierto que P, y demás. Condicional. La condicional, la cual de esta manera. Se suele usar los conectivos lógicos si entonces, si P entonces Q, Q si P, P es condición suficiente para Q, o también Q es condición necesaria para P. Muy bien, en la bicondicional se pueden usar sí y solo sí, también siempre y cuando. Muy bien, sigamos con lo demás. Y ya bueno gente, en este punto se estarán preguntando para qué carajos hemos aprendido las tablas de valores. Bueno, sí, una pregunta clásica. Pero bueno, esto nos va a servir. En realidad, más importante para más adelante, pero por ahora, para analizar este tipo de problemas, en donde nos pide evaluar la tabla de valores de la siguiente proposición, porque todo esto es una proposición, solo que compuesta. Y bueno, conociendo que P tiene estos valores y Q tiene estos valores. Ya, vamos a proceder. Esta acá lo voy a hacer solamente una vez porque con los demás expositores es con los que van a ver la resolución de unos cuantos de problemas propiamente dicho. Resolución. Esto solamente es un ejemplo a manera de hacer un poco didáctico esto. Bueno, empecemos. Conjunción de P y Q. Ustedes saben que el único caso en el que es verdadero es cuando ambos son verdaderos. Entonces acá sería verdadero. No que pinte. No que pinte, hoy el presupuesto. Verdadero sería verdadero. Verdadero falso sería falso. En los demás casos es falso, ya saben ya. ¿Saben? Entonces mira, la negación, ¿cómo sería? La negación sería todo lo contrario, ¿sí? Claro, sería falso, falsazo acá, verdadero, y acá verdadero y acá verdadero. Ya, ustedes tienen más aparte, la parte izquierda de la implicación. Ahora vamos a proceder con la parte derecha. Vamos a ir desde dentro hacia afuera, siempre para evaluar las tablas de valores, siempre desde dentro hacia afuera, ¿ok? Ya. La negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, esas dos proposiciones unidas por la disyunción, ¿cómo sería? La disyunción te dice que el único caso en el que es falso
es cuando ambas proposiciones tienen valores veritativos falsos. Entonces, mira, falso, falso, falsazo. En los demás, por lo menos uno que sea verdadero basta para que sea verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Ambos verdaderos, recontra verdadero. Ya está. Tenemos esta de aquí y esta de acá, las cuales vamos a unir por el conectivo lógico, el implicador. ¿Ok? Vamos a ver qué resulta. El implicador que te dice cuando ambos valores veritativos son los mismos, entonces es verdad, y si no es lo mismo, entonces es falso. Falso, falso sería verdadero. Acá son iguales, también verdadero. Acá, de la misma manera verdadero. De esta manera también sería verdadero. Por lo tanto, se trata de una tautología. Ok, entonces podemos ver que en este caso nos salió una tautología. En otro caso nos puede salir... Ah, ¿por qué tautología? En el caso que todos los valores de verdad sean verdad, se le va a asignar el nombre de tautología. Cuando haya por lo menos un verdadero y un falso, entonces se le conoce como contingencia. Y cuando todos son falsos, entonces se le conoce como contradicción. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que naturalmente aparece aquí es el término ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se dice que dos proposiciones son equivalentes? ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver por aquí. Y acá una proposición A y una proposición B. Ojo, la proposición A es una proposición compuesta por varias proposiciones simples. Y la proposición B es una proposición compuesta por varias proposiciones simples. ¿Yep? Ok. Puede ser simples, claro, pero en general son compuestas. Entonces veamos. Es decir, el A puede tranquilamente ser este y el B puede tranquilamente ser este. Son proposiciones compuestas. Muy bien, entonces ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que es necesario para que dos proposiciones sean equivalentes? Es que el hecho de que unidas por una bicondicional, el resultado nos da una tautología. Ok, entonces en el caso de que dos proposiciones unidas por una bicondicional resulte una tautología, vamos a decir que ambas proposiciones son equivalentes. ¿Hasta ahí? Todo claro. Ya sabemos cuando están hablando de proposiciones equivalentes. Simplemente los unimos con una bicondicional. Si es todo verdadero, la tautología, son equivalentes. Y si no, si es contingencia o contradicción, no son equivalentes. ¿Está? Es fácil. Muy bien, ahora nos falta ver algo. ¿En qué se diferencia la palabra, no, sino una condicional de una implicación y una bicondicional de una biimplicación? ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia? La diferencia es... esta es una condicional. Esto de acá se le conoce como el conectivo condicional. Es una condicional, es una proposición compuesta por dos proposiciones simples unidas por el conectivo lógico. Condicional, una condicional. ¿Ok? Condicional se conoce todo. Pero una implicación se dice que una condicional es una implicación cuando dos proposiciones unidas por el conectivo lógico condicional, esto de acá resulta una tautología. Solamente en ese caso. Ah, pero si resulta contingencia, nil. Si resulta contradicción, tampoco, nil. Ok. Entonces, cuando una proposición implica a otra proposición, la vamos a denotar como, generalmente, como esto de acá. A, doble rayita, B. Esto de acá, de alguna manera, nos va a servir para diferenciar cuando estamos hablando de una implicación o una condicional. Hay diferencia, hay mucha diferencia. Una condicional se puede transformar en una implicación, pero siempre y cuando el resultado sea una tautología. Si no es tautología, entonces no es implicación, solamente se queda como condicional. Para la parte de la biimplicación, simplemente es muy similar. En vez de una condicional va a ser una bicondicional. Y lo mismo, dos proposiciones unidas por una bicondicional. Si eso resulta una tautología, estamos hablando de una biimplicación. Siempre y cuando esto sea una tautología. Si no es una tautología, simplemente es una bicondicional. Nada más. Ojo, implicación y condicional son muy diferentes. Son completamente distintos, ¿ok? Muy bien. Y bueno, gente, eso ha sido todo hasta hoy. En esta primera clase de lógica. Y
Y espero le den like a este video, sigan viendo los videos. Ya va a venir la primera parte de álgebra, la primera parte de geometría analítica. Y nada, bye bye. Ah, por cierto, no se olviden de ver los demás videos, la segunda parte. Hay una parte práctica, la cual lo va a desarrollar el jefe, sí, el que se demora hartazo editando los videos. Sí, tú, perro. Ya bueno. Ahí estoy con ayuda de Wilmer, el otro personaje que también aparece acá en los videos, en la parte de la intro. Con él van a desarrollar la parte práctica de todos los temas que vamos a ir viendo. Yo voy a desarrollar la parte teórica y la práctica. Y bueno, no se pierdan la parte práctica porque va a haber problemas muy interesantes que quizás les venga en sus clases. Así que lo voy a dar a probar, gente. Ya bueno, eso es todo, ahora sí. Chau, chau. Y ahora vamos a ver clases de proposiciones. Tenemos las simples y las compuestas. A las simples también las llaman como atómicas y... ¡Ah! ¿Por qué? A las compuestas las llaman como moleculares y... coligativas. Tenemos proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples también las podemos llamar atómicas o moleculares. A las proposiciones compuestas las podemos llamar... ¿Qué me voy? Sí, moleculares son las compuestas. Vamos a ver, puede ver. Espérate, ya si te olvidas están en que te quedan 20 segundos. Carajo, no, Mario. No, sí. No, pero mi espacio, No pues. debes desconcentrarte. Es mi espacio, pues. Nada debe perturbar. Ya. Ya me olvidé en qué me quedé. Perturba mi espacio, mi tiempo y espacio, Mira, justo no está grabando.